y haber nacido de ella, pero sin pecado. Ahora, la respuesta es muy sencilla, es muy fácil espero que de recordar, dice, pero él se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento encontramos cómo aparecen y hablan en medio de los hombres, pero ningún cuerpo verdadero y un alma racional, pero Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hizo. Ahora, y no fue que Cristo vino y aquí estando en la tierra tomó un cuerpo de hombre. Por favor, recordemos tener los teléfonos en silencio. Al ser concebido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entró como si entra cualquier hombre nacido, pero con la sangre, pero sin pecado. En una ocasión tuve la oportunidad de trabajar en un campo de golf que se encargaba de mejorar las trampas. Pero había otro grupo de gente y recuerdo que en ese tiempo las personas que estaban instalando se encontraron con un problema. El problema era básicamente esto: había mucha roca en el suelo. Cuando ellos trataban de perforar y perforar, se topaban con roca y con tierra o con suelo. Y resulta que el encargado de esa obra, explicando un poco, dice, hay un problema con esto, es que estas dos cosas no son cohesibles, dice, no son cohesibles. ¿A qué significa eso? Bueno, que cuando hacemos un hueco, topamos con roca y con tierra o con suelo. Y como no son cohesibles, se empiezan a derrumbar. Tan pronto llegamos al metro, eso se empieza a derrumbar y se empieza a caer y tenemos que hacer las zanjas más grandes. No podemos trabajar con estas dos cosas juntas y es lo que nos estamos topando en este terreno. Bueno, usted agarra la gloria de Dios y la imagen del hombre y dice, esto realmente como que no se puede unir. Es realmente muy difícil o es imposible, pero en Cristo sí está. En Cristo sí está hecho. Si está unido, si funciona, Él lo hace funcionar. De hecho, es como que si usted tratara de mezclar un poco el aceite con el agua, esto no se mezcla, pero en Cristo sí se mezcla. De hecho, esa es una de las cosas realmente maravillosas y asombrosas de Cristo Jesús, de que Él es capaz de unir cosas que son realmente incompatibles en cierto sentido. Leemos en el libro de Apocalipsis que Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. Y también vemos a Cristo como el cordero de Dios. Entonces, ¿cómo mezclas tú un cordero y un león? O sea, son totalmente cosas opuestas. Uno es herbívoro completamente y el otro es completamente carnívoro. Uno es considerado como el rey de la selva, el otro es como de los animales más mansos que existen y Cristo es llamado el cordero y el león. En Él es posible. En Él es posible. De hecho, en Apocalipsis se habla de que ha llegado la ira del cordero de Dios. Usted se imagina un cordero airado. Eso no tiene realmente sentido, no tiene mucho sentido, pero en Cristo sí, en Cristo sí. Ahora, esta unión se da producto de una encarnación y el resultado de la encarnación, dice Berkhoff, fue que el Salvador divino, note esto, dice, el Salvador divino pudiera ser ignorante y débil. Ahora, ¿cómo ignorante? ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos la sabe? Está hablando como hombre. Dice, ignorante y débil, tentado y sufrir y morir, pero no es su naturaleza divina, sino derivativamente por estar en una posición de naturaleza humana. Vemos un Cristo que dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero por otro lado vemos a un Cristo que le dice, cuando estabas debajo de aquel sicómoro, yo te vi. Y dice, no había nadie en ese lugar. Dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Dios. ¿Cómo podía saber eso él si él no estaba puntualmente en ese lugar? Bueno, porque estaba orando como el Dios que él es. El Dios que él es. Ahora, debido a esto, se da una comunicación de propiedades, dice Berkhoff, y
Esto quiere decir que las propiedades de las dos naturalezas, la humana y la divina, son de la persona y por tanto se atribuye a la persona. Cristo puede considerarse todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera. Pero también puede llamarse un hombre de dolores, de limitado conocimiento y poder y sujeto a las necesidades y a las miserias humanas. Como el creador y el que sustenta todas las cosas dice en una cruz, tengo sed. Tengo sed. Bueno, en Cristo esto es posible. Ahora, volviendo a la pregunta, habiendo dicho esto, tenemos que volver a la pregunta, ¿cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Bueno, en primer lugar, asumió Cristo un cuerpo. En Hebreos 10:5 dice, me preparaste cuerpo. Y este cuerpo obviamente era un cuerpo verdaderamente humano, era un cuerpo humano, porque dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, porque fue hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres. Tenía en su cuerpo todas las propiedades de un cuerpo como el nuestro, dice, palpad, y en Lucas 24:39, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él estaba sujeto en su cuerpo a debilidad, pero sin pecado, o debilidad no pecaminosa. Dice en Mateo 4:2, en Juan 4:6, dice que él nos muestra la escritura que él tuvo hambre, que él se cansó. Esto lo que nos da obviamente a entender es que era un cuerpo como el nuestro. Y Cristo experimentó estas cosas. Era un cuerpo capaz de sufrir. En Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos. Note, ahí la expresión que realmente tenemos que resaltar es su cuerpo de carne. ¿Y era un requisito que él asumiera un cuerpo así? Por supuesto que sí. Dice, porque le era necesario ser en todo semejante a sus hermanos. Miren, mis hermanos y amigos, es necesario, dice que a nosotros nos convenía un sumo sacerdote así como Cristo, que él pudiera compadecerse de nuestras debilidades, un hombre que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe? Cuando Cristo, cuando esto era realmente necesario, porque cuando Cristo viene a consolarnos, Él no te está consolando con algo como que en lo que Él no entiende. Él te está consolando porque Él es hombre y Él entiende plenamente todas las angustias y las calamidades que puede estar teniendo usted y yo como hombre. Él entiende todo esto. Él entiende todo esto. De hecho, no solamente se trata de los aspectos físicos, no se trata solamente del hambre o de la sed o de que me duele el cuerpo, no solamente se trata de eso, también se trata de la angustia del alma, porque vemos cómo él dice, mi alma está turbada, mi alma está angustiada. Cristo Jesús como hombre, Dios hecho hombre, es capaz de experimentar y entender esto que usted y que yo estamos sufriendo y padeciendo. Ahora, lo maravilloso es que es hombre, pero también es Dios. Y voy a salirme un poquito del punto. Es un Dios, es el sumo sacerdote. La palabra sumo es como lo más alto, el sacerdote más alto. Él es un Dios y es un hombre, y como Dios está sentado a la diestra del Padre, rogando e intercediendo por nosotros como hombres. Como hombres. Y gloria a Dios por ese Cristo Jesús que es nuestro Dios, y Él es Dios y Él es hombre. Ahora, en el sentido espiritual, Cristo también tenía un alma real. Dice en Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, nos habla de que Él tenía un alma real, era un alma racional. También era un alma que estaba creciendo en entendimiento. Dice, crecía Jesús en sabiduría y físicamente también crecía en estatura. Ahora, es interesante cómo Lucas lo presenta, cómo el que lo sabe todo crece en sabiduría, ¿verdad? Como el Dios que lo sabe todo, el que creó todas las cosas, el que dice que no necesita un consejero, dice, él crecía en sabiduría.
y crece en estatura también. Dice que también estaba dotada el alma humana de Cristo de pasiones naturales, y lo vemos ahorita, lo acabamos de mencionar en en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esta alma fue capaz de separarse de su cuerpo, dice, porque derramó su vida hasta la muerte. Ahora fue humillado en gran manera la naturaleza humana de Cristo. Fue humillada, no solamente fue que se humilló al ser hombre, sino que dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y hasta la muerte. Y ahora dice en Salmos 22:6, un pasaje que nos apunta a Cristo, dice, mas yo soy gusano y no hombre. No vino en una condición de hombre y diciendo soy Dios también, y entonces no tengo por qué humillarme. No, él más bien también se humilló, y esto es también de las cosas más grandes y excelsas que encontramos. Ahora, y fue exaltada en gran manera la naturaleza humana de Cristo. Dice, sí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso es lo que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y nosotros vimos su gloria. No fue que por haber sido hecho carne dejó la gloria, perdió gloria. No, dice, nosotros vimos su gloria. Él fue exaltado porque en él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Dice, ¿vino Cristo al mundo de forma ordinaria? Pregunta. Dice, no, porque Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra. ¿Y a qué se refiere? Bueno, puntualmente es que él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Dice en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es que nos referimos de que no vino de una forma ordinaria, no fue que hombre y mujer, no, dice el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en ti, María, y vas a concebir un hijo, y este hijo será el hijo o es el hijo de Dios Altísimo. Nació de una virgen. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, ¿tuvo Cristo un padre putativo? Sí. Ahora, ¿qué significa la palabra putativo? Bueno, la palabra sí puntualmente es reputado o tenido por padre, madre, hermano, etcétera, no siéndolo. O sea, José era el padre putativo, no encuentro otra palabra ahorita, un sinónimo. Era el padre que se le había puesto aunque no era realmente su padre. ¿Sí me explico? Era el padre que se le había puesto, pero él tenía muy claro que ese no era su padre. Ahora, dice, ¿no te dice lo que Cristo tuvo un padre putativo? Sí, dice, y Lucas 4:22, la gente sabía y lo había visto, dice, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Ahora, ¿no era más que un padre putativo? No, dice, porque estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice, no era más que un padre putativo. O sea, ya la labor puntual, pues sí, crió y aparecía como su padre, pero estaba el entendimiento de que él no era realmente el papá literal de Cristo. Cristo era obviamente el Hijo de Dios. Y nació Cristo en un tiempo, el tiempo señalado. Nació Cristo en el tiempo señalado. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cristo nace en el tiempo perfecto. Cristo llega en el tiempo perfecto. Era la consolación de Israel. Las personas estaban realmente, cuando leemos en los principios de los evangelios, vemos que dicen, ya ha llegado la consolación de Israel, ya se ha cumplido la promesa, la venida del Mesías.
En el tiempo perfecto, y esto es algo maravilloso que también nos recuerda a nosotros, Cristo vino a nuestra vida en el tiempo perfecto, en el tiempo que tenía que llegar a nosotros. No vino antes, no vino después, vino en el momento señalado. Ahora Dios envía a su Hijo. ¿Nació en el lugar señalado? Sí, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Notemos los que hemos visto en los evangelios, vemos las profecías como una y otra vez se dice Cristo tenía que venir en tal lugar, en tal lugar de tal forma, y así de esa manera el Señor lo cumplió. ¿Nació del linaje señalado? Sí, dice en Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando vemos nosotros en los evangelios de Mateo y Lucas, ellos puntualmente muestran la genealogía de Cristo, tanto la de José como la de María, y ambos son descendientes de Abraham. Llevan un registro histórico impresionante. El escritor viene y muestra cómo ese registro histórico procede, y sí, los dos descienden de Abraham. Él es de la descendencia de Abraham. Los profetas predijeron su nacimiento. Lucas 1:70, como habló por boca de sus santos profetas. Es algo impresionante. Creo que ahorita solo recuerdo puntualmente el caso donde Dios dice, van a ser un rey, ese rey va a enviar al pueblo otra vez, después de la deportación, los va a enviar otra vez a Israel, a la tierra de Canaán. Su nombre es Ciro. Y pasan muchos años después y aparece Ciro. Pero con Cristo hubo demasiadas profecías donde dice que Él iba a venir, el profeta, el Mesías iba a venir. Moisés dice, Dios levantará uno en medio de ustedes, dice, a Él tienen que escuchar. Y vemos, Isaías lo menciona, en Génesis dice, en Génesis se nos habla acerca de que iba a venir la simiente de Dios, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Noten una y otra vez los profetas como predicen su nacimiento, y cuando esto ocurre, los ángeles lo celebran. En Lucas 2:13 dice que hubo una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Puntualmente, ¿por qué estaba esta multitud de ángeles alabando a Dios? Porque el Dios, como dice en Apocalipsis, porque el Dios todopoderoso reina. Él lleva a cabo sus planes, sus propósitos. Él dijo que iban a hacer y nació y se cumplió. Su palabra es perfecta. Él no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso los ángeles, una multitud de huestes celestiales. Ya una hueste es un montón, y dice una multitud de huestes, dando a entender que era mucho, era muy grande la alabanza. El tiempo se había cumplido. Y Cristo aparece como alguien perfectamente santo. En Hebreos 7:26 dice que Él fue santo, inocente, sin mancha. De hecho, eso es lo que nos muestran los evangelios cuando intentan acusarle y no hayan acusación en Él. No hayan acusación en Él. Cuando se ve que Él fue tentado por Satanás, no hay una manera en la que Él ceda ante la tentación. Él estaba libre de la corrupción original. Dice Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, está hablando Cristo, dice, y él nada tiene en mí. O sea, yo no tengo nada de Satanás en mí, es lo que está diciendo. Cuando Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, Cristo dice, él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Y estaba libre, del pecado actual. En primera de Pedro 2:22 se nos dice que el cual no hizo pecado. Él fue santo, puro, sin mancha, sin ni una clase de pecado. Y era necesario que fuera así. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Un sumo sacerdote que no había pecado, que se estaba ofreciendo. Note que el sacerdote en el Antiguo Testamento era el que ofrecía el sacrificio para perdón
del pueblo en cierta época del año y ese sacerdote tenía que cuidarse al máximo para no pecar porque iba a entrar delante de la presencia de Dios, no confiando en sus propias obras, pero en Cristo vemos que era lo más alto de lo más alto, por eso se le llama el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote nos convenía, un sacerdote que llevaba el sacrificio y era él el sacrificio, y como sacrificio que era él, era santo y nos convenía. Dice, si hubiera sido de otra manera, habrían sido ineficaces sus sufrimientos. Piense por un momento, si hubiera sido de otra manera, ¿habrían sido ineficaces sus sufrimientos? Sí. Por eso es que un sermón de eso yo preguntaba atrás, si tú crees que puedes ir al cielo, si tú crees que puedes estar delante de Dios porque eres una buena persona o te consideras una buena persona o porque tus amigos, tus familiares te dicen que tú eres una buena persona, entonces, ¿para qué vino Cristo? O sea, ¿por qué murió Él? ¿Por qué murió Él? Si hubiera sido de otra manera, habrían sido ineficaces sus sufrimientos. Sí. Si tú puedes salvarte por tus propios hechos, entonces lo que Cristo hizo no sirvió para nada. Pero no, dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso es que dicen los apóstoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros, Dios nos dio a su Hijo, el Hijo de Dios, hecho hombre como nosotros, sufrió como nosotros, vivió como nosotros, experimentó como nosotros. Él nos puede salvar a nosotros. Decía C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. Tú necesitas ver al Hijo de Dios para poder ser un hijo de Dios. Tú necesitas ir a ese Hijo de Dios en arrepentimiento y fe para poder ser hecho hijo de Dios. Eso es lo que nos dice Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A ese verbo hecho carne, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tienes que creer en Él, tienes que vivir para Él, tienes que arrepentirte, ir a Él en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Él es grande para salvar, Él es el Salvador de todos nosotros los pecadores. Era un hombre, pero no era cualquier hombre, era un hombre único, especial, era el hombre de Dios, el Hijo de Dios. Y glorias sean dadas a su nombre. Por Él estamos hoy aquí, por Él le alabamos, le exaltamos. Dice que en Isaías 53, que quien ha creído en nuestro anuncio, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Dice, o sea, no era realmente un hombre como lo pintan ¿cómo se llama? Las películas o todas estas pinturas y cuadros. No era un hombre realmente físicamente atractivo. Eso es lo que nos está diciendo Isaías cuando se refiere a este hombre. Pero resulta ser que Pedro más adelante en 1 Pedro dice que para los que creen, Él es precioso. Para los que creen, Él es precioso. Ese hombre común y corriente es precioso para los que creen. Ahora, ¿es precioso Cristo para ti? Esa es la pregunta. ¿Es Cristo realmente precioso para ti? Si tú aún no ves a Cristo realmente precioso, es porque no estás viendo correctamente. Tus ojos todavía están siendo velados. Todavía hay un velo en tus ojos que no te permite ver la gloria, la hermosura y la majestad de este Dios hecho hombre. Y solo el Espíritu Santo, de una manera poderosa,
puede quitarte ese velo de los ojos para que lo veas a Él. Ese hombre que, dice Isaías, no tiene un atractivo. Cuando el Señor Dios Todopoderoso quite ese velo de tus ojos, lo vas a ver a Él como lo que Él es. Él es precioso. Oremos. Dios y Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias porque nos has sido dado tu Hijo Jesucristo para ir a Él, Señor. Él puede socorrernos, Él puede auxiliarnos y también nosotros debemos adorarle porque solo Él es digno. Gracias por este tiempo y oramos en Cristo Jesús. Amén.